Nunca pensé que moriría así, sola, mi cuerpo flotando en un abismo interminable. Fue con ese pensamiento que desperté en un grito ahogado, desesperado. Mi cuerpo estaba cubierto de sal por el sudor que escurría milímetro a milímetro. El corazón me martillaba el pecho, hiperventilaba y tosía al mismo tiempo. ¿Qué había soñado? Por un segundo mi mente se perdió en la oscuridad de mi habitación. De repente pude recordar. Surgieron imágenes como de fotografías instantáneas en movimiento. Una detrás de la otra aclaraban mi memoria. Actuaba como la víctima de un accidente que solo pude recordar pedazos de su trauma. Una pesadilla. Era yo. En la oscuridad del mar buscaba con desesperación un poco de aire para llenar mis pulmones, pero nunca lo encontré. Así fue como morí en el sueño, ahogada en mis miedos. Luego, las olas arrastraron mi moribundo cuerpo a la orilla del mar, como lo hacen con cualquier oloroso pez en descomposición. La ironía de esto es que mi pesadilla fue interrumpida por el sonido de las olas que se filtró a través de las ventanas. Ventanas desnudas que permitieron a los primeros rayos del sol taladrarme las pupilas. Odio el mar, odio estar aquí, quiero regresar. Acepto que estos últimos meses el dolor me entumeció. Nada de lo que mi mamá dijera o mis amigas hicieran pudo sacarme del abismo. Me sumergí en un estado depresivo y no supe encontrar la salida. Era como si hubiera querido dormir para siempre. Simplemente no existir. Y de todo lo culpo a él, a ese troglodita que decidió jugar con mis emociones como si yo fuera inquebrantable, pero me trituró. Lo peor es que me perdí como si me hubieran roto por primera vez. Tal vez eso es lo que más me molesta. Ese vikingo que jugó con mis emociones sabía perfectamente en lo que se metía. Sabía que estaba dañada. Sabía que antes de él muchos hicieron de mi corazón arena. Y ahora pago las consecuencias. Mi madre, conservadora, citadina, sin idea de qué o cómo hacer para que su hija, reina del drama, siguiera adelante. Padeció insomnio constante por la preocupación. Su solución, mandarme con mi papá durante el verano para que le ayudara con su cuchitril y así distraerme y recuperarme. Quizá restaurar una relación inexistente con él podría mejorar mi estado autodestructivo. Súper. Not. Cubrí mi cara con la almohada intentando ahogar el sonido de las olas, la luz y a mí misma. Desistí porque el dolor o humedad en esa cosa era insoportable. No seas actriz de telenovela, pensé. Tal vez hoy encuentres algo que odies más y puedas escribir en tu libreta. A regañadientes, abrí mis lagañentos ojos. Me levanté y me miré al espejo. Me costó trabajo reconocerme. Parecía que alguien me había golpeado una y otra vez debajo de mis ojos. Mi cabello era un nido de guacamayas y las costillas sobresalían de mi piel. ¡Qué asco! Con la poca dignidad que me quedaba, me puse desodorante y acomodé el nido en una cola que no arreglaba mucho el semblante. Salí del huevito de habitación en el que me estaba quedando y pude olfatear. Sí, como un perro. Olfateé el desayuno. Ew. Buenos días, princesa, dijo el ente que me heredó genes. Ok, lo que sea, contesté. No le creía, nada. Hasta sus pensamientos eran mentiras para mis oídos. Antes de que me juzguen como un troll, déjenme explicarles que este tipo que me llama princesa se desentendió de mi persona cuando se divorció de mi mamá. Una mañana, sin explicación alguna, ella puso todas mis cosas en una maleta y sin voltear atrás nos fuimos a vivir a la ciudad. No tuve oportunidad de decirle adiós a mi vida en la costa. Tenía 8 años. Nunca recibí una llamada telefónica, una carta, un correo electrónico, un triste telegrama, ni señales de humo de este señor que hoy se levanta el cuello al hacerse llamar mi papá. Ahora resulta que a mis 17 me considera de la realeza. Hello. Murmuré algo que ni en mi cabeza tenía sentido mientras untaba una pasta que supuestamente era mantequilla en un pan excesivamente tostado. Hoy voy a necesitar tu ayuda para que, de costumbre, Luna se hospedaran 8 personas, dijo el donador de esperma gracias al cual vivo. Chido, fue mi sentimental respuesta. Busqué en las bolsas de los pants que se enjugó en mi trasero y encontré un cigarrillo disponible.
Lo encendí retadoramente mientras veía a mi papá. Él fingió no notar mi acto de rebeldía. Le di un trago al amargo jugo de naranja y salí de la choza sin explicación alguna. No lo voy a negar, el paisaje me dejaba sin aliento. Por fortuna, pues no me había lavado los dientes. El cielo parecía estar pintado con acuarelas, pero el mar siempre me ha puesto muy nerviosa. Es tan majestuoso y monstruoso a la vez. Caminé un par de metros y decidí sentarme en la orilla para escucharlo rugir mientras azotaban las olas en las piedras. No entiendo a los spring breakers, turistas, hippies come flores y demás. El mar está sobrevalorado. Para mí no es más que una alberca gigantesca que lleva pescado y alberga algas babosas, animales raros y pipí de nadadores. Por si eso fuera poco, todas las mañanas escupe lo que no le gusta y le deposita en la tierra, como si nuestro mundo fuera un basurero. Miré por encima de mi hombro derecho y vi el hotel de mi papá. Aunque me cueste aceptarlo, es un lugar súper bien armado y muy concurrido. El plus de este lugarzucho es que tiene su propio restaurante de mariscos frescos justo a la orilla de la playa. Esto traducido en palabras extranjeras es so effing cool. Es un restaurante flotante, pues está montado en una tarima sobre el mar. Soy su más reciente adquisición, la mesera estrella. Lo peor de todo es que atender allí es una de las peores cosas que he debido hacer. No me tachen de exagerada. Si tuvieran que tomar dramáticamente Dramamine cada 2 horas, tampoco estarían dando maromas de felicidad. El constante movimiento de las olas hace que la tarima baile como gelatina mal cuajada sobre un plato. La consecuencia, mareo crónico, como si este lugar no me provocara suficientes náuseas naturalmente. Encendí otro cigarro con un poco de dificultad debido al viento que me cacheteaba con frialdad. Escondí mi rostro bajo la blusa y en ese pequeño cueva de algodón prendí cautelosamente mi cigarro. Mentalmente recorrí el calendario y conté 3. Así solo 3 días que había regresado a la costa y ya me pareció una eternidad. ¿Cómo aguantaría el verano en un lugar que no entiendo? Lo extraño de mi malestar es que no recuerdo haber sido infeliz cuando viví aquí. Veía las cosas de diferente manera. Para empezar, mi papá era mi cómplice. Me incluía en diferentes actividades del hotel. Sentía que valoraba mi opinión. Me hacía creer que era importante. Todas las mañanas me levantaba temprano para acompañarlo al muelle y comprarles a los pescadores lo que luego cocinarían en el restaurante. Genaro era mi pescador favorito. Siempre tenía una historia absurda y entretenida para contarme. Ningún otro niño se le acercaba, solo yo. Los demás lo apodaban Locoroso, una combinación de las palabras loco y oloroso. Hasta le componían canciones desagradables. De hecho, había una historia sórdida sobre él que circulaba por todos lados y los pasillos de la primaria no fueron la excepción. Decían que cuando Genaro fue joven escapó del internado en el que creció. Una vez fuera se enamoró de una chava que lo rechazó. Así que él no pudo soportarlo y la asesinó. Desde entonces dice que Genaro solo habla con los pescados atrapados en su red. A mí no me importaba lo que dijeran. Él me parecía la persona más interesante de la costa. Además, yo conocía su historia, la verdadera. Era huérfano y sí, salió del internado, pero no se escapó como habían inventado. Él se fue cuando cumplió la mayoría de edad. De inmediato buscó trabajo. Mi abuela lo contrató para que le ayudara a cuidar de mi papá y mis tíos, que eran unos niños. Mi papá me contaba historias de su infancia. Decía que Genaro era un chavo muy atlético, que tenía muchísimo pegue con las chicas. Él le enseñó a pelear como en la lucha libre para defenderse. Decía que era tan fuerte que con la mordida sujetaba el respaldo de su silla y la levantaba hasta llevarla por encima de su cabeza, solo con la fuerza de su mandíbula. Desde muy pequeña descubrí que Genaro no usaba desodorante. Pasaba la mayor parte del tiempo en alta mar, por lo que su hedor característico resultaba una combinación de sudor, sal y pescado putrefacto. A veces, cuando regresaba a casa después de la escuela, su aroma me comunicaba que Genaro había estado allí. Podían pasar hasta 2 horas para que el tufo empezara a disiparse del reducido espacio del comedor donde le gustaba estar cuando visitaba la casa. Mira lo que encontré, Lunita, me dijo una vez enseñándome una especie de lanza prehispánica. Estaba dentro de uno de los peces que atrapamos en la red. De seguro una sirena trató de cazarlo antes que nosotros, pero se les escapó. Yo fascinada le creía sus mentiras y diario le pedía que me alimentara con más. Nunca me decepcionaba. En la tarde, después de clases, corría con Edith, mi mejor amiga, para platicarle el cuento más reciente de Genaro al que nosotras aderezábamos un poco.
Nos gustaba ser parte de la fantasía. Coleccionábamos caracoles que encontrábamos en la entrada de su casa. Armábamos figuritas con ellos, castillos, peces alienígenas, sirenas, todas inspiradas en las disparatadas historias de Genaro. Recuerdo que él tenía el tatuaje más extraño en el hombro derecho. Era una frase que apenas podía distinguir. Un día le pregunté qué significaba, pero solo lo puse nervioso. Me respondió titubeante y tartamudeando. Dijo que era algo que una chica le había dicho alguna vez y que, para no olvidarlo, él mismo se lo grabó en la piel. Por eso estaba chueco y la letra no se entendía. Buenos días. Una voz irritante y irritantemente agradable me regresó el presente. Hasta que te levantas temprano, flojilla. Arqué las cejas en señal de saludo. Para ser las 8 de la mañana estaba impresionantemente activa. Con tan solo echarle un vistazo supe que ya había nadado en el mar, sus tradicionales 5 kilómetros diarios. De su cabello castaño escurrían gotas de agua salada que se depositaban una a una en los huesitos de su cuello, formando un collar de diamantes marinos. Su rojo traje de baño brillaba de humedad. Del tobillo derecho aún colgaba una pulserita con pedacitos de caracol, con los hilos un poco podridos por el paso de los años y los efectos del sol. Se percató de que la miraba y preguntó, ¿y la tuya? ¿Todavía la tienes? Creo que la perdí cuando me fui de aquí. No me acuerdo. ¿Recuerdas cuando las hicimos? Encontramos los caracolitos en la orilla y a ti se te ocurrió que nos hiciéramos un amuleto contra los espíritus malignos del mar. Su boca se torció en una sonrisa. Sí, me acuerdo, aunque no funcionó mucho por lo visto, pero bueno, era muy bonita, siempre lo fue. Desde chiquita tenía una imborrable sonrisa. Sus pestañas eran tan largas que cada vez que abría y cerraba los ojos sentía que me abanicaban. Me tengo que ir, le dije. Hoy llegan más huéspedes y de seguro el restaurante va a estar a reventar. Me despidió con un abrazo mientras decía, más tarde pienso ir a un localito de surfer para conocerlo. Quiero llevar mi tabla y cazar olas con ellos. ¿Vienes? Me miró al mismo tiempo que se torcía el cabello para escurrir el exceso de agua. Sí, lo que sea para no quedarme en casa, contesté mientras me alejaba rápidamente. Claro que no pensaba surfear. Desde los 8 años no había vuelto a balancearme sobre una tabla. Tengo la peor coordinación del mundo, pero podría ser interesante conocer gente y ver de lejos cómo surfea Eddie. Siempre ha sido muy atlética, no por nada es la nueva salvavidas. Se toma muy en serio su trabajo. Todos los días se levantaba temprano a nadar para entrenar. Corría en la arena desde el atardecer hasta que el sol se ocultaba y cuidaba mucho su alimentación. Igualita a mí, ¿verdad? Supongo que de pequeña teníamos más cosas en común. A veces me pregunto si hubiera conocido ahora seríamos amigas. Lo más probable es que no. Creo que le doy un poquito de lástima o que nos seguimos juntando por los recuerdos compartidos. Eso pasa con muchas amistades de la infancia. Con el paso de los años permanecen solo por costumbre, no por afinidad. Subí las escaleras de la entrada de la casa imaginando que mis pies eran de plomo. Escuché que mi papá todavía estaba dentro, así que decidí sentarme en las mecedoras de la entrada un rato más. No tenía ganas de hacer conversación. El sol ya estaba sobre mi cabeza. El agua parecía escarchada debido al reflejo. La cálida brisa traía consigo granitos de arena en el que pegaban mi cara. A lo lejos vi a dos chavos surfeando. Sus caras eran indefinidas y borrosas, pero veía cómo se mecían sobre las olas. Lo hacían sin esfuerzo, como si bailaran. Me sorprende cómo alguien puede desafiar al mar de esa manera. Entrar con una tabla haciéndose el macho, como diciéndole, lánzame lo que quieras, que igual te monto como un toro de rodeo. Al mar hay que tenerle respeto, incluso un poquito de miedo. A veces se nos olvida que vivimos en un mundo majestuoso, que no somos más que hormiguitas que lo habitan. Somos tan egocéntricos que creemos que por ser seres inteligentes, nada nos puede pasar y desafiamos a la naturaleza todo el tiempo. A mí me pasó, era una niña, pero el mar me cambió la vida y la perspectiva de todo. No sé qué parte viví, qué parte soñé y qué parte fue real. Sea lo que sea, esa pesadilla me tortura desde que volví a la costa.